En vivo, desde la octava, en el corazón de la Ciudad de México, para todo el país, en contexto. Es momento de ponernos en contexto con Rubén Luengas. Qué triste sería la juventud de un país que no proteste por sus muertos, dijo en entrevista al diario El País el rector peruano de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chao, quien albergó en la universidad a estudiantes de otras zonas del Perú que llegaron a Lima a participar de las protestas que sacuden al país andino desde hace semanas, exigiendo, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Mientras tanto, el arqueólogo y antropólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, autor de publicaciones que recorren la historia de la evolución nacional peruana desde su raíz hasta la crisis actual, asegura que lo que está ocurriendo en el Perú es un proceso revolucionario de la misma importancia al que lideró en su momento el caudillo peruano Tupac Amaru, líder de la gran rebelión contra la corona española. Hablaré esta noche con el doctor Lumbreras para conocer su visión histórica de lo que acontece hoy en el país sudamericano. Así empezamos en contexto. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas. ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente en Contexto, este espacio de la octava. Me da mucho gusto saludarles y tal como ya apunté desde la introducción del mismo, en verdad me da muchísimo gusto tener la presencia de un intelectual peruano que se ha desarrollado en diferentes actividades cruciales y muy importantes, no solamente para el ámbito peruano, sino para la reflexión latinoamericana. Me refiero al doctor Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras es historiador, arqueólogo, antropólogo, educador. Es un hombre que ha impartido clases en diferentes universidades del Perú. Es de hecho también quien fundó la primera facultad de ciencias sociales en el Perú. Y recientemente ha hecho observaciones, análisis, reflexiones que me parecen cruciales para entender lo que está pasando desde hace ya varias semanas allá en el Perú, más allá del expresidente Castillo, más allá, algo que incluso se remonta a un levantamiento en contra de la colonia española, un levantamiento encabezado por Tupac Amaru. Él ha hablado acerca de ese tema. Doctor, me da mucho gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenido en Contexto aquí en la octava desde la Ciudad de México. Buenas noches, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto volver a platicar con usted. Escuché con mucha atención sus declaraciones en torno a que lo que se está viviendo actualmente en el Perú es algo que tuvo que haber ocurrido hace mucho tiempo. Y usted lo compara, establece un paralelismo con aquel levantamiento de Tupac Amaru II allá en el Perú. ¿Nos podría explicar para los mexicanos esta reflexión que usted ha hecho allá en el Perú? Bueno, pues mire, lo que se trata es que necesitamos entender cuál es la naturaleza del levantamiento que ahora nosotros estamos viviendo en el Perú. Esto es parte de un levantamiento generalizado, creo yo, que se hará en todos los países que hemos tenido nuestra vida sometida a la condición colonial europea. Pues en el siglo XVI, XVII, etc. Creo yo que lo que está ocurriendo es un alzamiento derivado de una condición extracolonial de nuestro pueblo. Lo que ha ocurrido es que cuando nosotros asumimos la condición de libres, comenzamos por continuar con la estrategia de
apoyo a todo lo que realmente representó la colonia. La colonia, tanto en México, en Tenochtitlan, en fin, en general, toda el área mexica y toda la de Guatemala y Honduras y lo demás, tiene que ver con un proceso en el cual se produjo una partición. La llegada de los europeos a nuestros territorios no es un problema simple de cambio de la población, presencia de americanos y europeos, sino que representa también la segregación de la población nativa, que fue sorprendida con una invasión que no tenía ninguna forma previa de que le permita entender a la gente. Y eso, fuera del dominio tecnológico que representaba la España que había vivido durante muchísimos siglos bajo la condición colonial frente a los turcos. En el caso de el Perú, esto tuvo una presencia muy dolorosa en pleno siglo XIX, cuando se producía la llamada emancipación, la llamada liberación de la condición colonial. Efectivamente, lo primero que hicieron quienes tomaron el poder en el Perú, nuestros antepasados directos, emprendieron una política en la cual se respetaba total y absolutamente todo aquello que había venido importado de España y eliminando todo aquello que tenía origen indígena. Tupac Amaru, el líder de un movimiento indígena previo a este siglo XIX, había levantado la tesis de que las condiciones de vida previas eran muchísimo más notables, de mayor vigencia e importancia que aquellas que estaba implantando la colonia española, y que por esta causa consideraba él que las cosas debían cambiar en el sentido de restaurar lo que había antes de la llegada de los españoles y cambiar radicalmente lo que estos habían interpretado o ubicado. Lo que ocurre es que nuestros criollos, es decir, los hijos españoles nacidos en nuestras tierras, entendieron las cosas al revés, porque comenzaron a aplicar una propuesta derechista radical en contra de las masas indígenas que se habían levantado previamente y impusieron un modelo criollo de gobierno en donde, por ejemplo, comenzaron por considerar que la lengua castellana, la lengua española, era la lengua oficial en el Perú y que, en consecuencia, todas las instituciones y todo el sistema debía ser convocado desde la perspectiva jurídica en general como una base, con una base hispánica. La lengua española se convirtió en la lengua oficial, pero cuando uno escucha eso simplemente parece muy simple, parece lógico además, ¿no? Porque había mucha gente hispanohablante. El problema es que al hacer eso, las casi 40 otras lenguas del Perú quedaron marginadas de la condición nacional. Se estableció la vigencia del castellano para todas las instituciones, la justicia, la salud, la educación, el trabajo, en fin, todo fue castellanizado. No es solo un problema de lenguaje, es un problema de manera de ser, de manera de hacer, de manera de entender las cosas. La salud, la educación, el trabajo, todo se vio envuelto por esta decisión que fue tomada en el caso del Perú en 1823.
es decir, hace exactamente 200 años, en un congreso en el que quienes nos representaban a todos eran criollos exclusivamente, enemigos en ese momento de las masas indígenas que habían sido vencidas por el virrey Abascal en el Perú. Y eso determinó una ruptura, una fragmentación que hasta ahora vivimos. El levantamiento en el Perú es entre dos fuerzas. El levantamiento que hacen las personas que están al otro lado del muro, que son los indígenas y aquellos que de una u otra forma nos sentimos muy próximos a ellos y de una u otra forma participamos en parte de sus modelos de vida, y los otros, que son los que gobiernan, que son los que tienen la lengua castellana como indicador principal de vida, que son los que tienen el poder. Es contra estos que se está levantando el Perú. Y no es la primera vez. Antes de esto hubo un movimiento dirigido por Abimael Guzmán, que le llamaron, en general por el nombre de uno de sus periódicos, le buscaron, le dieron el nombre de Sendero Luminoso, y desde allí se comenzó a combatir una manera de vivir. No se está luchando contra un grupo de gente. Han matado a Reynoso, a toda su gente. Los otros están presos. En realidad, los dirigentes de eso eran, la mayor parte de ellos, hijos de criollos, pero también muchos hijos de indígenas, pero quienes se levantaron con ellos fueron las masas, todas ellas, que o son indígenas o están viviendo como ellos. Ese movimiento también respondía a lo mismo que está ocurriendo ahora. Fue vencido militarmente, tomaron presos o mataron a sus militantes. El movimiento del llamado Sendero Luminoso fue prácticamente liquidado. Sus dirigentes están todavía presos o muertos. Y ya de ellos no queda más que el recuerdo. Y lo curioso del cuento es que quienes lo recuerdan son sus opositores. O sea, aquellos contra quienes ellos se levantaron. Y que ahora están retomando papel importante en la política peruana. Doctor, le pregunto, en sus palabras, para mucha audiencia que nos pueda estar escuchando, pareciera una reivindicación de Sendero Luminoso, que por acá se tiene muy claro como un grupo terrorista que apeló al terrorismo. Recuerdo que Héctor Béjar decía, bueno, sí, acudieron al terrorismo, pero como respuesta a un terrorismo previo. Sin embargo, pues Sendero Luminoso sí cometió actos de terrorismo. Totalmente cierto, totalmente cierto. Muchos de los actos, muchas de las acciones que condujo el movimiento del Partido Comunista llamado Sendero Luminoso eran evidentemente actos terroristas. Fue en respuesta, y es lo que dice Béjar, es cierto, fue en respuesta al terrorismo que ya habían implantado los sectores militares, los sectores que se opusieron a ellos, que mataban a la gente tirándola desde los aviones para que caigan finalmente a tierra. Conozco casos directos de ese tipo de ajusticiamiento, por lo menos de la familia, quienes fueron víctimas de eso. Y la verdad es que no es una forma brillante de haberse conducido ese movimiento. Por eso se quebró y lo quebraron. El Sendero Luminoso queda el recuerdo fundamentalmente levantado, todos los días levantado, con el nombre de terrorismo, con cualquier nombre, atacando a ellos para atacar cualquier levantamiento que haya de la población. No les falta razón a quienes lo hacen.
porque efectivamente la base sobre la cual se levantó Sendero es la misma con la cual se moviliza toda la población en el Perú. Maestro Guillermo Lumbreras, ¿alguna vez a un joven nacido en México pero que había estudiado allá en los Estados Unidos y vino a la Ciudad de México y lo llevé a conocer el Museo Nacional de las Intervenciones aquí en México, en Churubusco? Entonces, me dio mucho gusto que él solo, tras el recorrido de este Museo Nacional de las Intervenciones, entendió este proceso, en el caso mexicano, de un desgaste brutal, un México ensangrentado, de este proceso de independencia en 1810 hasta la consumación en 1821. Y luego, al ver la exposición, él me decía, caramba, y apenas después de este proceso viene la intervención de los Estados Unidos. Esta intervención hasta luego 1846 con la pérdida del territorio, él solo hizo estas reflexiones y entonces pasamos de un colonialismo español a una situación con los vecinos del norte, Estados Unidos de Norteamérica, y en la cual seguimos hasta la fecha. ¿Hay algún paralelismo con respecto al Perú de lo que le estoy diciendo del caso mexicano? Mire, yo considero que todos los países latinoamericanos y muchos otros países del mundo también, estamos bajo la presión política y económica, revés, quizás económica y política, de los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay muchísima gente muy valiosa, pero hay gente que es realmente deplorable, cuya existencia realmente no hace más que pervertir al género humano. Esta situación sí es básicamente la que nosotros hemos tenido también. Hay un paralelo muy fuerte entre México y Perú en esta dirección. Somos los dos territorios en los cuales, cuando llegaron los españoles, se había desarrollado una exitosa campaña de demolición de las dificultades y su reemplazo por bienestar, con condiciones difíciles, desde luego, en los pequeños estados que se iban formando ya en territorio mesoamericano y del estado inca que se había formado a lo largo de muchísimos años en el territorio andino. Estas condiciones son definidamente claras cuando nosotros observamos la historia nuestra. Efectivamente, pasamos de una condición de colonia política a una condición de colonia económica, en donde la política se subsume dentro de un conjunto de mecanismos de apropiación del territorio, de apropiación del trabajo, de apropiación de la riqueza en general de nuestros pueblos, a través de una serie de mecanismos que se dan dentro de esta llamada forma, qué sé yo, moderna del desarrollo capitalista. Todo esto estaba anunciado, ¿sabe? Cuando yo leo y vuelvo a leer el ensayo que hizo Vladimir Ilich Ulyanov-Lenin sobre el imperialismo como fase superior del capitalismo, me doy cuenta que no estaba diciendo tonterías, que todo lo que estaba él diciendo se está reproduciendo, y se está reproduciendo en una etapa en la cual está comenzando a explotar. No hay un solo país, no hay un solo país en América, y eso incluye a los Estados Unidos, donde las cosas estén calmadas. Todos están en desacuerdo con lo que está pasando en nuestros países, en nuestro mundo en general. Esto no tiene que ver con el Trump solamente. El señor Trump es un
qué sé yo, una ficha entre las muchas que tienen. Es mucho más que eso. Es el resultado de una manera como ha ido evolucionando la forma de vida, el modo de existencia que tiene el capitalismo en esta fase de su desarrollo. Yo estoy convencido que es la última fase. Se está quebrando porque ya no tiene muchas salidas. El levantamiento ahora es casi mundial, no es solo latinoamericano. Está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en España, está ocurriendo en varios puntos de Europa, en Asia, en África y desde luego en toda América Latina. El mapa de lo que ocurre ahora en América del Sur, por ejemplo, es un mapa bien interesante. Lo que ocurrió en Colombia, en Chile, en fin, son cosas que y México mismo, ¿no? Son cosas que nos tienen que señalar que hay caminos que están comenzando a abrirse de una manera que no teníamos pensado que podrían ser. Hubo una etapa en la que pensamos que la lucha armada era la salida única con la cual nosotros podíamos asumir el control de nuestras vidas. Esto se ha demostrado que no es tan fácil debido al desarrollo tecnológico y debido al crecimiento económico y militar de las potencias. Los demás no tenemos chances para levantarnos militarmente. Hay otras formas de levantar y ahora están comenzando a aparecer esas otras formas de levantarnos. Yo pienso con mucho optimismo respecto a lo que pasará, no sé si de aquí a 5, 10, 20 años, no lo sé, pero que estará pasando y que está ya pasando. Estamos comenzando una nueva era, una nueva etapa de descomposición del modo de vida que hemos tenido desde hace casi 300 o 400 años y que ahora, comenzando con los países que fuimos colonia por mucho tiempo, ahora comenzamos a movilizarnos en una dirección distinta. Doctor, en ese sentido y que cita usted este nuevo mapa político en Latinoamérica, Chile, el retorno de Lula, etcétera, ahora en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, incluso se habló nuevamente de la integración de América Latina y del Caribe, Argentina y Brasil, planteando la posibilidad de una moneda única, etcétera. Sin embargo, aquí en México, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador más bien mira hacia el norte y dice, no, hay que integrarnos, aunque cita a Bolívar, y no era la idea de Bolívar, hay que integrarnos incluyendo a Estados Unidos y Canadá, y de hecho dice que como una comunidad europea. Primero América del Norte y luego toda América, y de hecho en la pasada reunión con el presidente Biden aquí en México, este fue el planteamiento. ¿Qué opina usted de esto? Una América, cuando usted incluso ha dicho que Perú es una nación en gestación, que no ha llegado todavía a consumarse como nación, pues yo creo que eso ocurre en varios países nuestros. Entonces, esta propuesta de integrarnos con Estados Unidos y Canadá, ¿qué le parece? Mire, yo pienso que hay una división casi natural entre lo que ocurrió y lo que ocurre al norte del Río Grande y lo que ocurre entre nosotros. Nosotros, desde México hasta la Patagonia, somos una nación. Tenemos una historia similar, tenemos una manera de ser similar, tenemos por casualidad histórica la misma lengua, las mismas creencias y los mismos problemas que hemos heredado de esta particular forma colonial de vida. Nuestra forma colonial es distinta a la que tuvieron los países del norte. Si bien Estados Unidos le robó muchísimo territorio y gente a México, Canadá de algún modo pues se apropió de territorios nativos
que podrían estar en plena vigencia hoy y lo están comenzando a hacer. En cambio, en los casos nuestros la cosa es distinta. Nosotros seguimos siendo indígenas, nos estamos volviendo cada vez más indígenas. Estamos comenzando a reconocer que hay un pueblo que es no solamente el criollo que hemos tenido durante todo este tiempo. Estamos comenzando a respetar sus lenguas, estamos comenzando a respetar lo que antes era solamente para fines de espectáculo, ¿no es cierto? Las danzas, qué sé yo, los cantares. De folclor turístico, ¿no? De folclor turístico. Efectivamente, estamos comenzando a respetar ese folclore y hacerlo nuestro. Y comenzar a hacer nosotros mismos como ellos. Esa manera de mirar al mundo entre ellos y nosotros es tan común entre nosotros, los indios y nosotros, los que se visten de manera distinta, los que hablan de manera distinta, los que comen de manera distinta a nosotros, aquellos que hablan una lengua distinta, aquellos que tienen dolores de estómago muy diferentes a los nuestros, esos y nosotros necesitamos considerarnos todos hermanos y lo estamos comenzando a hacer. Ya hay gente que está pidiendo cambios en su constitución para esos fines. En el Perú, definitivamente, tenemos que cambiar la constitución. No queda otra alternativa porque requerimos un cambio estructural en esa dirección. Los problemas de carácter étnico están muy ligados a los factores de carácter clasista que existen en nuestro territorio. Hay una suerte de etnicidad del bajo mundo, del mundo de abajo, y de las clases sociales que están también debajo. Y los hemos puesto debajo, pero se están rebelando y nosotros estamos participando en esa rebelión. Y eso es bueno. Mientras más de nosotros comience a entender que el Perú, México, Colombia, Chile, etcétera, somos un mismo país y una y otra vez nos demos cuenta que tenemos problemas muy semejantes, esto va a comenzar a adquirir los tonos verdaderos de una auténtica revolución latinoamericana. Doctor Guillermo Lumbreras, algo que usted quiera agregar para decirle a la audiencia de La Octava y de cara también a cuál puede ser pues el desenlace coyuntural de esta emancipación que usted nos ha colocado en el contexto histórico del Perú. Pues mire usted, aquí las cosas no han parado ni van a parar todavía. Los programas que tiene la Confederación General de Trabajadores del Perú, los movimientos indígenas que hay en el Perú, los movimientos de los sectores de izquierda que existen en el Perú, no van a dejar que las cosas paren simplemente. Estamos en pleno proceso de hervido. Todo esto se está moviendo y se está moviendo en las escalas más impresionantes que yo pensaba que podían ocurrir. Las asambleas, las demencias que hay en relación al futuro están comenzando a proliferar. Tenemos paros advertidos ya. El 9 es uno de ellos, el día 9 de febrero es uno de ellos, es un paro general que se está programando. Y se está programando no quietamente, se está programando junto con movilizaciones. Oigan, las movilizaciones de todo el país. Eso, por suerte, ya no es solamente en Lima. Antes era solamente en Lima y la Plaza San Martín que hay por allí, a donde la gente se movilizaba y salíamos todos a gritar. No, la cosa es ahora en todo el Perú, casi a la misma hora, en todas partes, casi con los mismos códigos,
con las mismas propuestas de cambio. Dice que todo eso está coordinado. Seguramente. No entiendo cómo ni por qué, pero de lo que sí estoy seguro es que todo eso se va a poder visualizar muy pronto. Ojalá que con resultados que no sean tan como los que hemos venido teniendo y los que todavía tenemos. Casi cada día mueren personas en este país en movimientos sociales de esta naturaleza. Ojalá que esto no se vuelva a producir, pero Muy bien, doctor. De pasar lo que tenga que pasar, pasará. Así son las cosas. Doctor Luis Guillermo Lumbreras, historiador, arqueólogo, antropólogo, profesor, fundador de facultades en el Perú, entre otras cosas, autor de publicaciones, textos, en fin. Le agradezco mucho su participación en Contexto aquí para La Octava en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a usted. Amén. Fuerte abrazo hasta Perú. Estimados amigos, después de haber escuchado a Guillermo Lumbreras, y me voy nuevamente allá al Perú con Martín Hacha. Martín Hacha es periodista de Vez Cable Televisión, para que nos actualice también cuál es la coyuntura en este momento de lo que está ocurriendo allá en el Perú. Martín, muy buenas noches, te agradezco tu participación aquí en Contexto en La Octava. Rubén, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todos nuestros amigos de La Octava en estos momentos en la Ciudad de México, para nuestros hermanos mexicanos y también a los peruanos que radican realmente en este hermoso país como es México, lo que queremos todos los peruanos. Y por supuesto, comenzando realmente pidiéndole a nuestra querida Virgen de Guadalupe, que es de ustedes también su patrona, pero también de todos los peruanos que creemos mucho en la Virgen de Guadalupe, para que derrame sus bendiciones y de una vez por todas el Perú pueda reencontrarse y pueda llegar la paz que queremos los 33 millones de peruanos. A tus órdenes, Rubén. Oye, Martín, pues ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo allá en el Perú? Hay un planteamiento de paro nacional para el próximo 9 de febrero, pero antes de entrar al aire me decías que en realidad los paros están ocurriendo cada día. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en este momento en el Perú y qué posibilidades le ves de salida a esta coyuntura? Bueno, Rubén, lamentablemente en estos momentos todos los días hay manifestaciones, paros que se dan en todo el territorio nacional. La coyuntura en estos momentos es muy desalentadora para todos los peruanos porque esperamos que cuanto antes, de una u otra manera, pueda llegar un consenso, pueda haber realmente algo. Pero, sin embargo, las protestas continúan desde el año pasado, continúan desde el 7 de diciembre, donde el presidente Pedro Castillo da el golpe de Estado. Desde ahí se comenzó a formar toda esta corriente, esta ola, y lógicamente hay un descontento total. Si nosotros analizamos realmente por qué viene este descontento del Perú profundo, de la gente más olvidada, la gente más humilde, porque todos los políticos han mentido, han pasado más de 40 años y nunca han solucionado sus problemas del Perú profundo, de la gente más necesitada, del peruano que solicita realmente para que sea su hijo mejor todavía, tiene que venir hasta la capital para poder estudiar. Imagínate cuánto tiempo de viaje realmente, de 2 días, un día, de repente lo que están en provincia, y por qué no lo pueden hacer de una u otra manera. Ha habido un totalmente olvido por parte de los políticos, y yo desde aquí comunico realmente que los únicos culpables de toda esta situación que estamos viviendo los peruanos son los políticos, que hasta el momento no salen. Los líderes políticos están como el avestruz, se han escondido. Claro, como no es proceso de campaña, todo el mundo está escondido, nadie quiere afrontar realmente esta papa caliente, y lógicamente la población enardecida ha salido a protestar con justa razón, porque están reclamando agua, están reclamando salud, están reclamando desagüe, están reclamando realmente que quieren tener los servicios básicos que no lo tienen y que están olvidados, y que simplemente todos los gobernantes que han entrado, todos los presidentes han ofrecido, han prometido, les han dicho y les han mentido al pueblo. Por eso que viene una reacción que se
se ha dado, ¿no? Estamos cansados de tener tanta corrupción que hay en el Perú, presidentes que están fugitivos como el presidente Alejandro Toledo, presidentes que están procesados, que van a cumplir prisión. Tenemos el caso de Ollantumala, tenemos también el presidente PPK, que está en estos momentos en arresto domiciliario en su casa, y la lista continúa. En menos de 5 años hemos cambiado como cerca de 6 presidentes. Es el colmo lo que pasa en estos momentos en el país, porque no tenemos una ruta, porque no tenemos realmente partidos políticos sólidos. En el Perú tenemos hasta el momento 15 partidos y en vías de inscripción estamos hablando, Rubén, que tenemos alrededor de 10 más. Entonces, esto es terrible, es un abanico total. Entonces, la gente sale a protestar. En estos momentos, realmente las manifestaciones que se están dando es por justa razón, pero por una razón que se da, que ya está cansado totalmente el pueblo. El pueblo en estos momentos dice que se vayan todos, pero ya. Pero sin embargo, el Congreso de la República el día de ayer sigue postergando todas estas cosas, se quieren quedar hasta el año 2026 y el pueblo pide solamente 2 cosas importantes: que renuncie la presidenta Dina Boluarte, que se vaya ya, porque realmente están pidiendo su renuncia, que renuncie cuanto antes, y que el Congreso también se cierre, que se vaya. Entonces, todo esto nos conlleva realmente a lo que se está dando hoy en día de estas cosas que se dan en nuestro país, Rubén. Por eso que las manifestaciones se dan todos los días. En estos momentos también siguen protestando aquí en la capital y en el interior del país. Hay regiones que están siendo bloqueadas y al momento que tú bloqueas el transporte es muy difícil porque realmente no llegan los insumos de primera necesidad, tanto para Lima como para provincia. Entonces, el balón de gas que te cuesta 50 soles está costando entre 150 o 200 soles. Se ha cuatruplicado, triplicado realmente estas cosas, solamente tomando como ejemplo, y todo está por las nubes. Los precios siguen subiendo porque no llega. Las vías de acceso principal están bloqueadas y no se sabe cómo vamos a terminar esto, Rubén. Justamente te iba a preguntar eso, el impacto económico que todo esto está teniendo en este momento. ¿Y qué opinas de quienes consideran que detrás de estas movilizaciones, por ejemplo, dicen que está Evo Morales, que está Bolivia? Incluso un congresista se le ocurrió decir que había que entrar a Bolivia con el ejército peruano. O sea, hay una situación realmente muy preocupante. Mira, Rubén, yo te diré que lamentablemente aquí en el Perú, para ser congresista uno tiene que ser peruano de nacimiento. Nada más, nada más. No te piden haber terminado la secundaria, no te piden haber terminado realmente, ¿no? Si eres un líder, bueno, hay mucha gente que realmente, por respeto realmente a nuestros oyentes de la octava realmente, y le pido 1000 disculpas a nuestros hermanos bolivianos y a todos en general, unas disculpas que lo hago con mucho cariño a nombre de todos los peruanos, ¿no? Disculpas ajenas, porque tenemos representantes que no nos representan, que simplemente están yendo al choque porque están viendo sus beneficios personales los congresistas que dicen realmente las banderas realmente que se dan, que es de un pueblo característico, tienen otro proceso realmente, están totalmente fuera de sí. En estos momentos lo que se vive en el Congreso de la República, los 130 parlamentarios, es un fuego cruzado que tenemos. Es como la trinchera que tenemos de las barras, ¿no? Acá tenemos 2 equipos fundamentales, que es la U, la Alianza y el Sporting Cristal, ¿no? Entonces, hay simplemente así. Hay 2 grupos que están muy enfrentados y los perjudicados somos el pueblo y el pueblo le dice que se vayan, pero sin embargo no quieren irse, quieren quedarse hasta el año 2026 y esto es simplemente, están desafiando al pueblo, Rubén. En cualquier momento va a pasar cualquier cosa mucho más grave. Lo que hemos visto en los actos, que eso rechazamos totalmente. Yo estoy a favor de la marcha pacífica, las protestas que se pueden dar de todos nuestros hermanos peruanos, pero lo que yo no estoy de acuerdo es la violencia. Es gente oportunista, gente desadaptada, delincuentes, fuera de sí, que han ingresado y han tomado para poder hacer un caos total dentro del país. Hemos visto realmente a un policía que lo han matado y lo han prendido fuego. El pobre policía murió realmente calcinado. Hemos visto que tenemos más de 50 ya personas que han muerto, peruanos también, y que nos duele enormemente. Y este gobierno está totalmente como si no pasara nada. El gobierno de la señora Dina Boluarte tiene que tomar acciones cuanto antes, pero no está tomando las acciones necesarias del caso. Ya estamos cansados con el discurso que nos da desde diciembre, desde que asumió el 7 de diciembre del año 2022. El error más grande fue haberse dicho que se va a quedar hasta el 2026.
Esto enardeció también a la población. Ella tenía que haber dado un discurso, señores, la Constitución dice que me quede hasta el año 2026, pero un tema de desprendimiento, no vamos todos, el Congreso y la presidenta, el año 23, y ahí hubiera calmado las cosas. Ahora esto se ha desbordado y no hay un interlocutor en las provincias, nadie quiere conversar con el gobierno, con el Estado actual, nadie quiere hablar con el gobierno de Dina Boluarte, entonces no tienen. Y tenemos un pueblo que está totalmente desbocado. Cada uno hace su marcha, de repente yo hago la marcha en la calle 1, yo me voy a la calle número 4 y así diferentes grupos que lo están haciendo en estos momentos en Lima y en el interior del país. Es muy lamentable esto porque hasta el momento, desde el día 7 de diciembre hasta la actualidad, hemos visto que el gobierno actual de la presidenta Dina Boluarte le falta un poder de decisión, le falta un poder de convencimiento. Estamos cansados ya los peruanos que nos hable bonito, que mi corazón me duele con las muertes. Ya, perfecto, ya eso terminó. Yo creo que realmente ella tiene que comenzar a gobernar para todos los peruanos y más adelante se verán los procesos que tengan que caer para la gente responsable, porque no podemos permitir también la muerte de peruanos que de una u otra manera salieron a protestar y acabaron muertos. Bueno, es un proceso de investigación que se tiene que dar y lo que queremos en estos momentos es que llegue, Rubén, la paz. Queremos que llegue la paz al Perú, pero para que llegue la paz tiene que haber un tema de desprendimiento por parte de los congresistas. Y así como tú lo dices bien, congresistas que dicen que entra el ejército, que lo apresen a Evo Morales, que apresen, no son funciones que yo creo que están fuera de sí, están dilatando este tema porque nos trae a colación que lo único que quieren estos 130 parlamentarios es seguir quedándose y creo que la presidenta Dina Boluarte quiere seguir quedándose también hasta el año 2026. Parece que el sillón presidencial ya le gustó y quiere seguir quedándose y esto creo que el pueblo no lo va a permitir y es muy peligroso cuando uno comienza a desafiar a la población también, Rubén. Oye, además del pueblo, estoy hablando con Martín Hacha, periodista peruano. Martín, además de la población, ¿cuál sería el papel del ejército? ¿Podría darle la espalda el ejército a Dina Boluarte, quien le ha echado la pelotita al Congreso? Porque dice, no, el Congreso no quiere e insiste en adelantar elecciones, pero el Congreso se niega. O sea, no se está responsabilizando, aunque también creo que la solución no pasa, aunque renunciar ahorita a Dina Boluarte, me da la impresión que por ahí no pasa la solución de coyuntura. Bueno, estamos entrampados y es un tema muy complicado, Rubén. Por ejemplo, si el ejército no acata las órdenes de la presidenta Dina Boluarte, van a tener problemas. Los miembros de las Fuerzas Armadas van a acabar denunciados y al final van a terminar presos, como muchos de ellos que han terminado presos en la época de los 90, cuando dieron realmente el golpe de Estado que lo dio Fujimori en el año 92, donde se disolvió y hasta el momento pues hay generales que están cumpliendo prisión en estos momentos, es con el tiempo. Entonces ya los militares lo tienen bien en su chip, que no van a hacer un golpe de Estado y mucho menos van a favorecer a alguien o otro. Ellos son neutrales, van a respetar la Constitución, lo que dice, ¿no? Entonces, de esta manera se está respetando pues la Constitución. Y por otro lado, yo creo cuando el Congreso, que la presidenta de taquito le tira la pelota al Parlamento, bueno, los dos se tienen que ir, de todas maneras. Yo creo que este es un noviazgo que están los dos, entre el Congreso y la presidenta. Entonces el Ejecutivo y el Legislativo hay un noviazgo y este noviazgo va a terminar muy mal y va a acabar realmente de la peor manera porque ya la población no aguanta más en estos momentos. Las protestas no son de un día ni dos, estamos hablando de protestas que han comenzado desde diciembre del año pasado. Entonces, el día de hoy ya estamos en el mes de febrero y estas cosas van a seguir aumentando y cada vez hay una agresividad total por gente inescrupulosa, delincuentes, gente que están aprovechando para poder crear un caos, para poder saquear, para poder incendiar, para poder darle duro a las instituciones tutelares, prenderlas, y me llama mucho la atención y me da mucha pena cuando veo que se incendia una comisaría de la Policía Nacional, que tienen que correr nuestros policías que están realmente a merced de darnos seguridad. Sin embargo, la población también está tomando otra actitud. Negocios que están en estos momentos, Rubén, quebrando. Estamos destrozando y estamos matando a la gallina de los huevos de oro, por el amor de Dios. Se está matando lo que es el turismo, lo que tenemos en Cusco. Ya no hay turistas, ya no van. Todos los turistas han cancelado durante este año.
¿Y qué pasará? ¿Cómo se va a reactivar el turismo realmente en Cusco? Y dependen muchísimas familias. Simplemente hace 2 días veía que los micro pequeños empresarios están cerrando ya sus negocios, gente que tenía que trabajar, de repente un pequeño restaurante que habían 5 personas, ahora solamente trabaja 1 y 4 se han quedado desempleados. Esta es la situación terrible de lo que pasa en nuestro país y simplemente lo que pasa aquí en el Perú es por culpa de una decisión que tenemos una presidenta que no toma las decisiones correctas. Está muy tibia la presidenta, Dina. En un día sí, otro día sale con voz enérgica, otro día sale un poco maternal, otro día no quiere asumir la responsabilidad. Entonces tiene que darnos un mensaje ya cuanto antes. Se dice que se va a abrir las vías de acceso principales con las Fuerzas Armadas. Solamente hemos podido ver que se ha abierto Ica, otros puntos más por horas. Se abre la vía principal para que lleguen los camiones a abastecer a la población. Pero de repente se van las Fuerzas Armadas o se van de ese lugar y lo vuelven a tomar la población. Entonces, estamos jugando que yo lo abro un día y después al día siguiente lo vuelvo a cerrar. Entonces, mientras no exista, yo siempre he dicho, un diálogo, estas cosas no van a funcionar, Rubén. Lamentablemente, lo que está pasando en el Perú es que la presidenta no sabe comunicarse. La presidenta Dina Boluarte tiene que tener un asesor de imagen, un periodista que esté ahí para que le diga, y tiene que tener un profesor para que pongan una pizarra grande y le pueda explicar a la población del interior del Perú profundo, para que sepan cómo son las cosas en la actualidad, que una nueva constitución es imposible en estos instantes, que el Congreso de qué manera se puede cerrar, ¿no? Entonces tiene que explicarlo realmente de una manera, con una metodología que puedan entender. Hoy día tienen todas las herramientas necesarias. Fácil es poder hablar y no captan de repente algunas personas. Estamos hablando de sectores que de repente falta una mejor comunicación para que ella pueda llegar y pueda darle una voz de tranquilidad y decirle a la población, me voy a ir el día en el año 2023, en el mes de agosto, de julio, de diciembre, pero que lo diga, que diga la fecha donde ya se va. El pueblo quiere escuchar esas cosas para darle una tranquilidad. Es muy difícil porque estamos enfrentados y en estos momentos no tenemos el apoyo de nadie. El único apoyo que tenemos en estos momentos es haciendo su esfuerzo sobrehumano la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, pero de los políticos brillan por su ausencia, Rubén. Están como el avestruz. Se han escondido. ¿Dónde están los líderes políticos? Por el amor de Dios, ¿dónde están? Que han tenido que salir a ponerle paño de agua fría a todo su electorado, hablar con todos. Lo que pasa, ya no cree la población en ni uno de los políticos. Hace poco los congresistas estuvieron visitando realmente sus provincias y han sido realmente votados, han sido echados por la misma población, ya no quieren saber ni en los congresistas. Entonces, esta situación es muy terrible, que se puede desbordar en cualquier momento y las cifras podrían lamentablemente aumentar de muertos en el Perú, que eso no queremos, ni un muerto más. Pero tiene que haber una comunicación, tiene que haber un desprendimiento del Congreso de la República y no estar jugando con la población. Ellos están jugando a la reconsideración. Sí, nos vamos el 23. No, mejor nos vamos en el año 2024. No, pero la Constitución dice que yo me quedo hasta el año 2026. Y esto es terrible, pues, Rubén. Imagínate, como se dice acá en el Perú, los están paseando, los están meciendo y los están floreando a toda una población que está desesperada y que pide cuanto antes realmente un diálogo, pero que se vayan todos ya, Rubén. Una última pregunta, Martín. El papel de los medios de comunicación. Veía yo un video y después salió una publicación de que había sido despedido un famoso periodista de una televisión pública por haber mostrado o comentado sobre la autoría de la policía del Perú de la muerte de una persona en las protestas y que fue despedido. ¿Cuál es el panorama? ¿La gente, los medios de comunicación tienen una línea a favor del oficialismo? ¿Cómo están enfrentando esta situación los medios? Tú que eres periodista y trabajas para un medio. Bueno, los medios de comunicación hoy en día, en la actualidad, Rubén, cada uno cumple su papel importante de informar a su manera. Unos que te prenden la televisión toda la mañana y toda la tarde te pasan las marchas y la violencia que están asimilando y que están consumiendo los niños, porque los niños creen que esa violencia de tirar piedra a la policía, incendiar la comisaría, que ven continuamente, esto es como una película, como Netflix. Tú te sientas a ver tu canchita y estás viendo, ¿no? ¿Cómo va? Entonces, ¿cuántas piedras tiraron? La policía, ¿cómo reprimió? Entonces, ves una guerra interna.
inmediatamente que se da, cuando debería ser restringido realmente las cosas. Una cosa es informar y otra cosa es desinformar o poner o hacer pues una apología realmente a la violencia. Y yo voy aquí, ¿no? El responsable de todo esto también viene en la época de los 90, porque cuando dan el golpe militar que se da, el golpe de Alberto Fujimori que disolvió el Congreso, el golpe de Estado del 92, prácticamente, ¿no? Disolvió el Congreso de la República. Entonces ahí es donde se crea una nueva ley. Se crea una ley que fue en el Congreso de la República, la ley de Torres y Torres Lara en el 93, donde dice, cualquiera puede ser comunicador. Una cosa es periodista. El periodista es el que estudia en una universidad durante 5 años, el que tiene realmente un grado de bachiller, el que tiene un título o tiene grado de maestría y que sigue avanzando. Pero un comunicador acá en el Perú, en la mañana, como ejemplo, sin menospreciar a nada, en la mañana yo soy pintor, Martín H. es pintor en la mañana, pero sin embargo yo me encargo de pintar las casas y de repente me dedico al transporte, ¿no? En mi mototaxi, a llevar a los pasajeros. Pero a partir de las 2 de la tarde yo me convierto ya en comunicador periodista y entonces yo comienzo a hablar lo que yo creo sin tener una responsabilidad. Y hablo lo que se me antoja, lo que yo digo. Entonces, eso de ahí está mal dado. Por eso que hoy en día tenemos una prensa que realmente tiene un rechazo por parte de la población, que le dicen prensa basura, prensa mercenaria, prensa mermelera. Entonces, ¿por qué? Porque no están los verdaderos periodistas. Los periodistas de carrera tienen que estar ahí. Pero sin embargo, como te digo, mañana yo me compro mi espacio en una radio y yo hablo lo que yo quiera, porque yo soy concesionario y como la ley me lo permite, que yo soy comunicador, entonces yo soy el dueño de la verdad y puedo incitar a toda una población a cometer un grave error. Eso es lo que pasa hoy en día, que hay una desinformación total. Cada uno maneja las cosas como quiere y la gente se da cuenta porque hoy en día los medios de comunicación están hechos para poder llevar cultura y entretenimiento y informar con veracidad. Pero sin embargo, acá no tenemos nada en el Perú, cada uno maneja su antojo, cada medio de comunicación cumple su papel de informar o cumple su papel realmente de pasar por desapercibido las cosas, pero esto está mal. Yo creo que se tiene que regularizar. Los gobiernos que lleguen nuevamente al Perú tiene que desaparecer cuanto antes esta ley que ha perjudicado bastante a los verdaderos periodistas que hay en el Perú, que son de carrera. Pero ¿quiénes son los que se tienen que pronunciar? El colegio, la federación, el centro federado, que a todos los gremios periodísticos para acabar cuanto antes. Pero no podemos continuar así, porque tenemos personas que compran espacio y esto es terrible, Rubén. Estamos atentando contra, ellos dicen, la libertad de expresión, ¿no? Y por ahí tenemos otro medio que es el medio alternativo, Rubén, donde el gobierno de Pedro Castillo tenía la prensa alternativa. Entonces tenía muchachos que ni siquiera eran titulados y algunos por ahí, o de repente uno o dos, y manejaban las redes sociales y hacían la prensa alternativa con su celular, salían, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a una etapa donde todos no tienen una credibilidad, donde creo que la prensa tiene que comenzar, y el colegio más que todo, comenzar a pronunciarse y que existan en los medios de comunicación los verdaderos periodistas de carrera, los que estudiaron 5 años en la universidad, que sacaron sus títulos, su maestría, su título, su bachiller, para que puedan ejercer sus funciones. Porque ser un comunicador simplemente yo entonces sin haber estudiado nada, yo me convierto en juez y parte y cuando yo quiero digo las cosas al favor de quien yo quiera. ¿Y de qué vivo? De la publicidad que me dan. ¿Te das cuenta, Rubén, lo que pasa? Muy interesante. Muy bien, Martín Hacha, te agradezco mucho tu participación esta noche aquí en La Octava, en el programa En Contexto, y en verdad, país entrañable el Perú, en el que yo estuve en 1990. Tengo amigos peruanos muy queridos y deseamos lo mejor para este hermano país sudamericano. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Usted continúe con La Octava y solamente para enviar mi saludo enormemente para todos mis hermanos mexicanos, decirles que México y Perú son uno solo, estamos unidos realmente en nuestras grandes tradiciones que tengo. Hinchas nosotros los peruanos de la Virgen de Guadalupe, entonces a ella nos referimos y le decimos para que nuestra Virgen de Guadalupe, que es de la patrona de ustedes de México y patrona también de los peruanos, que derrame todas sus bendiciones para podernos encontrar los 33 millones de peruanos y llegue la paz. Desde Lima, Perú, informó Martín H. Fiorani. Rubén,
usted continúe con la octava, con la mejor información y, por supuesto, transmitiendo a través de todos nuestros amigos que nos están escuchando. Un fuerte abrazo, Rubén, desde el Perú. Martín Hacha Ferani. Gracias, Martín Hacha. Muchísimas gracias. A continuación, estimados amigos, les presento la colaboración del doctor Pablo Moctezuma Barragán. Rubén, apreciada audiencia, el lunes próximo será 5 de febrero, aniversario de la fecha en que se aprobaron en México las dos últimas constituciones, en 1857 y 1917. Hoy es necesaria una nueva constitución adecuada a la situación presente que garantice derechos que se reconocen formalmente, pero actualmente no se cumplen. Toda transformación ha generado la necesidad de cambiar la ley suprema para ajustarla a los intereses populares. También cuando la reacción conservadora ha triunfado, redacta una constitución adecuada al retroceso que quieren imponer, o la reforma, haciéndola irreconocible como la actual, que ya lleva 700 modificaciones. Los neoliberales hicieron esas reformas para entregar nuestra riqueza y trabajo a las grandes corporaciones a costa del pueblo. Hace falta un cambio completo. Las constituciones de 1814, 1824, la del 57 y la de 1917 se lograron luego de un proceso profundo de organización que generó la fuerza social necesaria. Ninguna constitución triunfa por decreto, lo demostró la Constitución de Cádiz de 1812. Deben ser obra de un profundo proceso popular y patriótico. Hoy en México nos oponemos al neoliberalismo y al neocolonialismo, y en esta lucha se va generando la fuerza transformadora. Un nuevo constituyente sería producto de la lucha y compromiso popular. Y es tiempo. Luego de la independencia se aprobó la Constitución de Apatzingán. Tras la Revolución de Ayutla, en 1855, la Constitución de Reforma del 57. Al triunfar la Revolución Mexicana, se aprobó la Constitución de 1917. Actualmente la población se ha movilizado masivamente desde 2018 para echar abajo al PRIAN y lograr una nueva transformación, la cuarta. Esta solo puede concretarse y consolidarse si se cuenta con una nueva Constitución. En este año electoral, esta es una demanda a levantar para que se profundice la transformación. Una nueva constitución que cancele concesiones abusivas de agua y a las mineras tóxicas que nos saquean, y dé pie a la aprobación de una nueva ley general de aguas y una nueva ley minera, que dé prioridad a destinar fondos para el empleo, para la educación, la salud, que garantice la alimentación de toda la población y que el Estado tenga fondos para el desarrollo económico soberano y recursos para desarrollar por nosotros mismos la industria, como la del litio, sin depender del extranjero. Sobre todo que garantice la soberanía alimentaria para dejar de importar maíz, frijol, arroz, soya, aceite. Que dé oportunidad a las mujeres y jóvenes que hoy las tienen muy difícil. Si hay recursos, se debe cobrar impuestos justos a las grandes corporaciones, que pague más el que gana más, y a las grandes fortunas. Y en vez de pagar a ciegas deudas del viejo régimen, que se audite la deuda. Este año se pagará 1 millón de millones, 1.070.000 millones de pesos de deuda pública. Hay que suspender el pago y tras auditarla, renegociar. Una nueva constitución que pare la integración de México a Estados Unidos y que luche por la soberanía política, económica, cultural y militar, soberanía alimentaria, energética y en salud, sin dependencia del extranjero, que establezca mecanismos para lograr derechos garantizados para todas y todos, seguridad, parar las desapariciones, resolver desplazamientos forzados, reconocer derechos a los migrantes, el fin al outsourcing y garantizar prestaciones y estabilidad laboral. Y sobre todo la jornada de 8 horas efectiva, que se eliminen las sumas y establezca un sistema nacional solidario de pensiones dignas y la atención integral a la tercera edad. Así también que garantice el derecho a la vivienda digna y a la ciudad. Y que imponga un control de precios, exija producción de calidad sin obsolescencia programada.
Una nueva constitución que empodere al pueblo con una renovación democrática, que lleve a la elección y selección democrática de candidatos. No a financiar partidos, sino al proceso electoral y primero acordar el programa y el plan de acciones antes que escoger candidatos. Mandatar a los representantes y que en el poder no hagan lo que ellos quieren, sino lo que el pueblo decidió. Hoy cualquier juez puede echar abajo iniciativas vitales como la soberanía eléctrica y otras. Sin una nueva constitución, Rubén, no culminará exitosamente la nueva transformación. Muy buenas noches. Bien, aquí de regreso, estimados amigos, para la próxima semana volveré a hacer alguna entrevista de los autores o las autoras de los libros que nos envía el Fondo de Cultura Económica. Y entonces espero que hayan disfrutado y pasar a recoger el libro la semana pasada que obsequiamos aquí en Contexto. Por lo tanto, y mientras tanto, me despido con una frase que dice: la tarea verdaderamente heroica y difícil fue la de extender a la mayoría de la población capitalina esta comprensión por el arte llamado indígena. Esto es una frase de José María Arguedas. Con ella nos despedimos y les invito para que me acompañen el próximo sábado, 8:30 de la noche, en Contexto aquí en La Octava. Gracias, buen fin de semana. En Contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En Contexto con Rubén Luengas.